empezamos a trabajar. Bueno, entonces, lo primero que... No quiero que esto desaparezca. Bueno, lo primero que, la primero que vamos a ver son las partes que habíamos hablado cuando ustedes cuando hicimos el esquema y cuando ustedes definieron las distintas partes de la compu en el trabajo práctico de hardware, ¿sí? Bueno, ahí habíamos hablado por un lado de periféricos, que era todo lo que estaba por fuera de una computadora y que es lo que todo el mundo por ahí, es capaz que no todos, pero la mayoría de las cosas las conocen, como ser los periféricos de entrada, como teclado, mouse, un micrófono, los periféricos de salida, como parlante, impresora, monitor, etcétera, 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 ¿sí? Todo lo que va por fuera de la computadora. Y por otro lado, habíamos, bueno, estaban también los periféricos de entrada-salida, como los pendrive, ese tipo de cosas, o los periféricos de comunicación, como las placas de red, modem, etc. Lo que nos falta ver, por ahí un poco más en detalle, como para que tengan una idea general de funcionamiento, es las partes internas de una computadora, ¿sí? Y eso, si bien lo definieron, no sé si alguno tenía idea de qué significaban ni qué relación tenían una cosa con la otra. Bueno, básicamente en una computadora vamos a necesitar para su funcionamiento, para que prenda necesitamos 4 cosas sí o sí, que son la placa madre, el procesador, la memoria y la fuente. Esas 4 cosas tienen que estar sí o sí, si no, no hay ninguna forma de que una computadora encienda. Y si queremos que sea funcional y que la podamos utilizar, vamos a necesitar de un disco rígido o de una unidad de almacenamiento que nos permita mantener guardados programas y datos, ¿sí? Entonces, todas estas cosas que vamos a ver acá alrededor son elementos que vamos a encontrar dentro de una computadora, ¿sí? Más allá de esto vamos a ver que hay más elementos, pero los más comunes serían esos, ¿sí? Tratando de ver cómo puedo hacer para que no me molesten las pantallitas acá. Bueno, el primer elemento es la placa madre. La placa madre, ¿esto se ve? ¿Se alcanza a ver bien? Sí. Esperen que quieren entrar. Ahí está. Ramiro y Franco. Hola Ramiro, hola Franco, ¿cómo andan? El Rama. ¿Qué Bueno, onda, Rama? pongan presente en el chat, please. Bueno, la placa ¿También tengo que madre poner? o motherboard, si lo comparamos con, si comparamos la computadora con un cuerpo humano, o con una persona, se puede decir que la placa madre es como la columna vertebral o como la médula, o como la médula ósea del ser humano, ¿sí? Es como la parte que conecta a todos los demás dispositivos, o sea, todas las demás cosas que forman parte de una computadora van conectadas a la placa madre, así como todos los subsistemas de nuestro cuerpo van conectados a la médula y al cerebro, bueno, en este caso, bueno, en realidad el cerebro está conectado con la médula, en este caso es como que la placa madre sería nuestra columna, todas las cosas salen a partir de ahí, ¿sí? Es el elemento principal donde van interconectados después todos los demás dispositivos. Si nosotros abrimos una computadora de escritorio, la vamos a ver a simple vista, ¿sí? El elemento más grande que tenemos, y si abrimos una notebook va a pasar exactamente lo mismo. Una PC, una notebook, tienen todos más o menos lo mismo, solamente que puede cambiar un poco la forma, porque en una notebook tiene que ser todo más reducido para que pueda entrar en el lugar que le corresponde, ¿sí? Bien. Bueno, entonces la placa madre lo que permite es interconectar a través de diferentes zócalos o puertos o distintos pines y elementos todos los demás componentes de la PC. Por un lado vamos a encontrar las conexiones hacia el exterior donde van los periféricos, que es lo otro que habíamos visto. Los periféricos como teclado, mouse y parlante se van a conectar en esta parte de la placa madre que siempre va a quedar hacia el exterior del CPU. Esto es lo que se va a ver detrás de una computadora o en el caso de una notebook en los costados donde vemos el conector, por ejemplo, los conectores USB, el conector HDMI, el conector de red, los conectores de audio como para auriculares, micrófonos, lo que sea. ¿De acuerdo? ¿Se entiende o hablo chino? Sí. ¿Entendés? Se entiende, se entiende. Bueno, Se entiende, sí, sí. bueno.
La placa madre, si A los miramos, chinos. tiene un millón de cosas arriba, tiene un montón de cosas. De esas hay algunas que van a Estaba estar hablando siempre solo y que porque son estaba silenciado. de las cosas que tiene adentro, que van hacia adentro, que quedan adentro de una computadora. En la placa madre vamos a ver 4 o 5 cosas muy importantes y que vamos a encontrar siempre. El zócalo del CPU, que es el lugar, en este caso está tapado por un plástico en esta foto, no se alcanza a ver no se alcanzan a ver los agujeritos o los pines. El zócalo del CPU es el calcer, el lugar donde va a ir colocado el CPU, que vamos a ver después, que es el cerebro de la compu, ¿sí? Después vamos a tener algunas ranuras donde van las memorias RAM, que era otro de los componentes que habíamos nombrado antes. Los conectores para la fuente de alimentación, que uno va a estar acá y el otro está acá arriba, no sé si lo alcanzan a ver, este negrito acá atrás. Esos son los dos conectores de la fuente de alimentación para la placa madre, o tarjeta madre, o como le quieran llamar. Después tenemos los conectores para los discos, que son estos acá, que en este caso tiene como 6, tiene 2 acá, y estos dos que ven acá. Estos no se ven porque están hacia el costado. Es una cuestión de diseño. Y después vamos a encontrar, por ejemplo, ranuras de expansión. Las ranuras de expansión pueden ser, por ejemplo, PCI Express, como esta o esta, que son, los gurises, los varones saben, que son para conectar las placas de video, las tarjetas gráficas, ¿sí? Los conectores PCI Express, los conectores PCI o PCI Express, los mini PCI, digamos, PCI Express chiquito esto, que son para conectar, por ejemplo, placas de red si se nos rompió la placa de red de la mother, una plaquita Wi-Fi a nuestra computadora si es que no tiene Wi-Fi, distintos elementos que podemos agregar a nuestra máquina. Una placa de sonido profesional, por ejemplo, si nosotros nos dedicamos a trabajar con sonido, etcétera, ¿sí? Son todas ranuras que nos permiten mejorar o hacer más grandes las capacidades y agregarle más cosas a lo tradicional que tiene nuestra compu. ¿Se entiende? Bueno, y como les dije antes, todas las cosas que agreguemos a la compu van a estar conectadas a través de la placa madre. La placa madre es como que tiene cientos de caminos, si le prestan atención, se van a ver miles de pistas, un montón de rayitas de esas de cobre, como en cualquier placa que puedan ver, que son como cables, como pistas, como caminos que transportan la electricidad, en este caso una computadora en forma de información, en forma de bits, entre los distintos elementos de nuestra computadora, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno, el segundo elemento Sí, que vamos, el segundo elemento que van a ver el segundo elemento que vamos a ver, o que vamos a necesitar, es el procesador. El procesador o unidad central de proceso es el componente más importante de la computadora, el más caro en general, y es ni más ni menos que el cerebro de nuestra computadora. El procesador es el que se encarga justamente de realizar todas las operaciones, todas las acciones que nosotros pretendemos que la computadora haga. profe, dijo Juan Martín que lo aceptes, No lo veo, decirle, pará, que voy a, porque él se cambió del teléfono a la compu, no sé qué. pará que, entonces, esperá un cachito, que dejo de compartir la pantalla porque no lo veo acá, si no ya lo hubiese aceptado. Me figura alguien como Alejandra Prediger, ¿será él? Supongo. Sí, es esa es la mamá. Ok. Ahora sí me figura. Bueno, ahora sigo. Bueno, sigo. Bueno, entonces el procesador es básicamente, si lo volvemos a comparar con el ser humano, es el cerebro de la computadora, ¿sí? Va conectado a la placa madre y es el que se encarga de hacer todas las operaciones de la computadora, ¿sí? Los procesadores, bueno, son unos elementos chiquititos que si lo miran en la realidad son más chiquitos que lo que ven en la pantalla. Miden el procesador este que están viendo acá, es casi de este tamaño, medirá 3 centímetros y medio de ancho, 3 centímetros por 3 centímetros más o menos, y todo lo que ven acá, en algunos casos son patitas y en otros son puntitos chiquititos de color cobre, y contienen internamente millones de transistores que se encargan de procesar información. Un viejo profesor de facultad dijo que un procesador lo único que hace es lee, interpreta, ejecuta, lee, interpreta, ejecuta, lee, interpreta, ejecuta. El procesador no piensa, el procesador no hace lo que quiere, el procesador lee las órdenes de un programa, interpreta esas órdenes, las ejecuta y devuelve un resultado. Ni más ni menos que eso.
lo único que hace. Está después en la habilidad del programador y del software lograr que el procesador haga una cosa o la otra. ¿De acuerdo? Obviamente el procesador sí o sí va a ir conectado a una placa madre. El siguiente elemento que vamos, bueno, una cosa que va a pasar es que cuando abren una compu el procesador no lo van a ver, ¿sí? El procesador lo van a ver tapado por un ventilador, ¿sí? Por un disipador de calor de aluminio, generalmente, y un ventilador, o hasta en algunos casos en las PC de juegos, un radiador y se puede refrigerar con agua, con un radiador como en un auto, por ejemplo. ¿Por qué? Porque al tener tantos transistores y trabajar a tanta velocidad, un procesador de 1 GHz procesa 1000 millones de instrucciones en un segundo, ¿sí? Al trabajar a tanta velocidad lo que hace es genera mucha temperatura y se calienta y se quema. Si el ventilador del procesador deja de girar o yo lo desconecto o le saco el ventilador, lo más probable es que en un rato que lo prenda se termine quemando y no funcione más, ¿sí? Por esa razón es muy importante que esto funcione y esté limpio en un procesador para que funcione correctamente. Los procesadores normales funcionan entre 40 y 60 grados de temperatura más o menos, esa temperatura más o menos normal. Subido eso ya está demasiado caliente, ¿sí? Bien. Y básicamente en el mundo existen solamente 2 empresas que fabrican microprocesadores, que son AMD e Intel, no hay otra. Todas las computadoras que van a ver en el mundo, incluso las Apple, tienen internamente un procesador AMD o Intel. ¿Sí? Los celulares lo mismo. ¿Sí? ¿Se entendió? Profe, Sí, escucho. Sí, pero ¿hay algún lugar donde se pueda, tipo, chequear la temperatura del CPU? En la BIOS se puede chequear y existen algunos programitas. Buscar. Según el procesador que tenga, por ejemplo, los Ryzen tienen una aplicación ya que podéis instalar. Tenés que buscar el modelo de placa madre. Pará, yo tenía alguno, pero no me acuerdo ahora. Después, haceme acordar antes que termine la clase y me fijo porque yo puede ser que tenga algún programita que te pueda decir así genérico. Sí, sí, yo tengo un Ryzen, así Pero que sí, si voy tenés a un usar la Ryzen, aplicación esa. tenés que buscar porque tienen utilidades para chequear eso. Para chequear la temperatura de los chipsets de la placa madre, de la placa de video, del procesador, etc. Es importante eso, sobre todo en las compus de juego que como trabajan mucho, levantan mucha temperatura, ¿sí? Bueno, el siguiente elemento es la memoria RAM o memoria principal. La memoria RAM, o memoria principal de la compu, es el lugar donde se alojan todas las cosas. Cuando ustedes están viendo en la pantalla algo en la compu o en el celular, todo va a parar, todo lo que están viendo está en la memoria RAM, ¿sí? Los programas, antes de abrirse y de ejecutarse por el procesador, primero van a la memoria RAM y el procesador los lee de ahí. Si yo quiero seguir un proceso real, los programas primero están guardados, o en el teléfono pasa lo mismo, en la compu los programas y los datos están guardados en el disco rígido, ¿sí? Del disco rígido, el procesador los carga primero a la memoria RAM y después los ejecuta desde la memoria RAM. ¿Por qué hace eso? Porque el acceso a la memoria RAM es muchísimo, pero muchísimo más rápido que el acceso al disco, ¿sí? En el celular pasa lo mismo. Ustedes tienen una memoria de almacenamiento, una capacidad de almacenamiento, y también tienen una memoria RAM en el teléfono que suele ser 1 GB o 2 GB de RAM, ¿sí? Es la equivalencia a lo que es la compu, ¿sí? La memoria RAM entonces es un lugar donde se almacena temporalmente, porque la memoria RAM, una vez que yo le corto la electricidad, se vacía, ¿sí? Entonces se almacena temporalmente la información que yo voy a utilizar posteriormente, o que estoy utilizando en el momento, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes, por ejemplo, cuando ustedes abren un Excel, o en este caso tienen abierto el Zoom, más allá de que esté guardado en el disco de la compu de ustedes, cuando lo están ejecutando está cargado en la memoria, ¿sí? La cantidad de memoria de una computadora hace que yo pueda tener más o menos cosas haciendo al mismo tiempo, ¿sí? Si yo tengo una computadora con un solo giga de RAM, ¿sí?
lo más probable es que cuando le abra 3 ventanas del Chrome se me entre a tildar por todos lados, porque no le alcanza, ¿sí? Anda muy lento para cambiar entre una cosa y la otra, ¿sí? Para eso sirve la memoria, ¿sí? Las compu no tienen una sola memoria, la memoria RAM es la memoria principal y la más importante de todas. Sin embargo, las computadoras tienen otras memorias internas. 2 memorias de ellas se ejecutan al principio o funcionan cuando prendo la máquina, que son la memoria, lo que se conoce como BIOS, que es una memoria ROM, es una memoria que solamente se puede leer, no se puede modificar, aunque en realidad sí se puede modificar, pero a través de otro proceso. La memoria CMOS, que es la memoria que guarda los valores de inicio de una computadora, como por ejemplo la fecha y la hora, el procesador que yo tengo instalado, el microprocesador que tengo instalado, etc. ¿O ustedes cómo suponen que la computadora guarda la hora? Pero, profesor, siempre que tenga puesta la pila, ¿no? Exacto. Bueno, o sea, Para para eso. vaciarla hacemos, si la computadora tiene una pila dentro, si yo le saco la pila, voy a volver para atrás hasta la placa madre. En la placa madre, acá abajo, esto que ven acá, es una pila. La pila lo que permite es mantener el contenido de la CMOS. Y la principal cosa que nos vamos a dar cuenta si no anda la pila es que se me cambia la fecha. Se me vuelve a, no sé, 2013 la fecha, por ejemplo. ¿Sí? Y eso, por ejemplo, no permite que naveguen en Internet. Porque si ustedes quieren hoy entrar a Google con una fecha que diga que no sé, es 1 de octubre de 2014, prueben. Si son brujos van a entrar a Gmail. No entra ni de casualidad. Bueno, después hay otras memorias como la memoria VRAM, que también lo conocen los gurises, los chicos que juegan, es la memoria de video que generalmente está en las placas de video, ¿sí? Es similar a la memoria RAM, pero se usa específicamente para el trabajo de la placa de video, solamente para el manejo de 3D y video. Y las memorias caché, que son unas memorias intermedias, que si nos queda tiempo después explico para qué sirven. Son una memoria intermedia entre la memoria RAM y el procesador. Y básicamente hay 3 niveles. Sigo con esto. Bueno, el siguiente elemento que nos quedaba, que dijimos que otro de los que es fundamental para que la compu prenda, es la fuente de alimentación o fuente de poder. ¿Por qué es fundamental? Y porque sí, porque este es el elemento que le da electricidad a todos los otros. Cualquiera de los otros elementos, si yo no le doy electricidad, no sirven para nada. Por lo tanto, la fuente de alimentación básicamente lo que hace es, va conectada con un enchufe a la corriente eléctrica de la casa, y lo que hace es, tiene una serie de cables de salida que tiene diferentes conectores para cada tipo de dispositivo, y reduce la corriente, o reduce la tensión de la corriente a la que necesita cada dispositivo, y también transforma la corriente alterna que está en la casa en corriente continua, que es la que utilizan todos los dispositivos eléctricos, ¿sí? No hay mucho más para decir por una fuente, ni más ni menos que lo mismo que si no tiene el cargador del celular no lo van a cargar nunca. Esto es lo mismo. Claro. Fuente no prende. Lo mismo te pasa con un tele, lo mismo le va a pasar con cualquier dispositivo eléctrico. Si no tiene la parte que lo alimenta, no funciona. Y el último elemento que vamos a encontrar es los discos rígidos, que son los dispositivos donde se guarda toda la información de manera permanente. Si una computadora no tendría disco rígido y solamente tendría memoria RAM, podría solamente usarse, pero no podríamos guardar información para volverla a utilizar. Y por supuesto tampoco tendríamos la posibilidad de tener programas de manera permanente. ¿Se entiende? Los discos lo que nos permiten a nosotros es que nosotros almacenemos los datos, ¿sí? Que nosotros los dejemos Diana guardados. dice que se tiene que ir. ¿Quién? Diana. No, bueno, dale, no hay drama. Decirle que de última yo después voy a volver, como siempre subo la clase después. Dale, no hay drama, decirles. Nos vemos, Daya. Bueno, les decía, bueno, los discos entonces es donde guardo la información. Es donde están guardados los programas, donde está instalado, por ejemplo, el sistema operativo, donde está, no sé, el Word, el Excel, el Zoom, y además donde yo guardo mis datos, como fotos, música, documentos, archivos,
Todo lo que queda almacenado de manera permanente, por defecto se guarda en el disco rígido, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Los discos rígidos hoy hay básicamente hay dos tipos. Lo escribí a eso porque me parece interesante para los que están por comprar una computadora o algo. Hoy existen los discos mecánicos, que son realmente discos, ¿sí? Si yo desarmo este dispositivo acá, tiene internamente 2 o 3 platos metálicos que giran como si fueran CD, como si fueran DVD, a una velocidad muy alta, generalmente hasta 7200 vueltas por minuto, y tiene un cabezal que está posicionado en una esquina y que permite leer como si fuera un disco de los discos de vinilo viejo, como si fuera un CD, el láser de un CD. Bueno, lo mismo, permite leer Claro. la información que está guardada en cada, es información magnética guardada en cada punto del disco, ¿sí? El problema que tienen los discos es que son mecánicos, entonces tienen dos motores, uno que gira el disco y uno que mueve el cabezal. Además tiene una parte electrónica y además, como son mecánicos, tienen el problema de que si los golpeo, en el sentido de que, por ejemplo, si los muevo mientras están funcionando, puedo hacer que las cosas se toquen entre sí y se rompan. Son discos que, si yo los golpeo, si los dejo caer o si los golpeo funcionando, tengo mucho riesgo de romperlos, ¿sí? Los discos comunes, si bien son más seguros para guardar información que los discos nuevos, que son los discos SSD, el tema que tienen es que la velocidad de acceso para buscar la información es mucho más lenta. Los discos SSD se parecen en cuanto al funcionamiento a un pendrive. Son dispositivos totalmente electrónicos, con memorias que mantienen la información guardada, igual que un pendrive, pero en una memoria, o sea, en un chip electrónico, lo que evita la necesidad de buscarlo mecánicamente la información, ¿sí? ¿Se entiende? No tiene que dar toda la vuelta para llegar a lo que quiere buscar. Claro, exacto, el disco tiene que, primero, si tenemos dos discos, si tiene dos platos, tiene 4 caras. 1, 2, 3 y 4. Primero tenemos que saber en qué cara está la información, después tenemos que, entonces si tenemos dos discos, tenemos que tener 4 cabezales, ¿sí? Porque los dos discos calzan así. Entonces tenemos que ver con cuál leemos. A partir de ahí tiene que definir en qué posición a lo largo del disco, desde adentro hacia afuera, o sea, desde el círculo chiquito hacia afuera, en qué posición tiene que leer y a partir de ahí después recién buscarlo. Entonces, todo eso desde ya que se hace en milésimas de segundo, pero es muchísimo más lento que el disco de estado sólido. Los discos de estado sólido son hasta 10 veces más rápidos. Si ¿Por ustedes qué se les agarran dice de estado sólido? Siempre me hice esa pregunta. porque no tienen partes móviles. O sea, es una boludez que se le ocurrió al que lo creó nomás. Claro, porque disco en Se estado líquido mantiene no hay. estático. Sí, sería como decir estático, sí. Porque Fijo, lo que digamos. no tienen son partes móviles. O sea, es como es como un pendrive grande, nada más. Claro. Pero ¿por qué se le ocurrió poner ese nombre? Los ingleses, chicos, los ingleses y los yanquis no son muy avispados para ponerle nombre de ese. O sea, lo traducen a los nombres, son bastante tontos en general. No crean que son muy... que son demasiado inteligentes, ¿eh? No, para nada. Bueno, listo. Pero es un sinónimo, profe. Uno se llama disco duro y el otro le tenía que poner disco sólido porque era lo mismo. Sí, No era líquido. pero ¿por qué se le ocurrió poner ese nombre? Le podían haber puesto disco estático, como dijo uno de ustedes. Se le ocurrió Son ponerlo ingleses, así y profe. lo No, pusieron no así. saben nada, solo no. Bueno, El son King las Kong 3. le podrían haber puesto también. Sí, bueno, acá yo encontré un simulador, no sé si se ve, díganme ustedes si se ve, porque no sé si se ve esto. Yo estoy viendo el fondo de la compu tuyo, profe. Sí, se ve. Está re ¿Ahora? lagueado. Yo lo veo. Puedo jugar mejor en la compu de Luca que lo que veo acá. Sí, ahora sí. Che, Emi, ahora que hablaste, ¿qué pasó con el reto? Ah, y no sé, el profe Es verdad. se me asustó el profe, y bueno, ahí quedó. Ya vamos a tener tiempo, Sentado. ya vamos a tener tiempo. El miedo, profe, es miedo, ¿vieron? Es miedo, no soy yo, es miedo. No se me anima. Sí, bueno,
Pará, vamos a terminar esto. Igual tienen que ver ahí. Pero lo tienen que cumplir, profe, si no, no tiene gracia. Sé quién tiene bachata ahí de fondo. Es mi hermano. Sí, Está bailando. se lo ve bailando de fondo. Bueno. Es muy este viernes, programita- profe, muy viernes. Sí, este programita que encontré, que capaz se lo puedo pasar, pero permite como simular el armado de una compu, ¿sí? Este nos permite ir armando, o sea, nos permite ir posicionando y armando una computadora. Nos va mostrando los distintos elementos. Ahí. Es bastante, es medio poco intuitivo, pero... A ver, bueno, ahí por ejemplo nos muestra la placa madre, ¿ven? Y bueno, y después lo que tenemos que hacer es colocamos las memorias, ¿ven? Bueno, acá nos hace jugar con girarla, calzarla. Básicamente nos permite hacer lo mismo que haríamos. Y te tendríamos que- permite ponerla mal, tipo... No te deja calzarla al revés. Ah, Hasta que no la calzas bien, no te deja hacer otra cosa. Esperá que encuentre dónde está, ahí está. Bueno, y acá por ejemplo está lo que hoy les dije que no se veía el CPU. Acá por ejemplo, ven, acá, bueno, acá me hace girarlo hasta la posición correcta. El CPU, por ejemplo, tiene en este caso tiene unas rayitas, unos agujeritos acá, unas muescas, que tienen que coincidir con las muescas que tengo abajo. Estaría bueno que calce. Ahí está. Después, en este caso, le tengo que cerrar esto y cerrar esta palanquita. Ahora me va a hacerle poner pasta térmica. La pasta térmica es un disipador que esto está bueno para verlo en la realidad, digamos, no está bueno para verlo así. Esto está bueno para verlo realmente, digamos. La pasta térmica permite justamente que se disipe el calor generado por el micro y se desparrame al cooler o al disipador que le voy a colocar encima. Esto me lo va a hacer enchufar acá. Y ahí ya enchufé el procesador. Ahora me pone tornillos, que no sé a dónde van los tornillos. Ah, poner la placa madre en el gabinete. Sin placa estábamos. ¿Eh? Es medio viejo Sin esto. placa estábamos medio tarados. Ahí Ni el rol estamos. puede jugar. Y acá ya no sé qué quiere que ponga. Una placa de red. Y que la atornille. Pero, profe, esa compu es para, qué sé Es yo, medio para vieja. no salir de tu casa, mira todas las cosas que tiene. Sí, está Sí, como, sí, medio, tu casa con está tu como video. medio de más cargada esto. Ahí está. No, pero ustedes Está se ríen, pero apretado. esto es de Cisco, esto se hace con cursos que son, no sé de dónde lo saqué, obviamente no lo compré esto, ¿no? Es viejo, pero Hay se gente ve que que trabaja esto, profe. se ve que se usa en cursos de Cisco, digamos, para dar... Bueno, ahí paró el gabinete ahora, y ahora me hace poner el disco rígido en su lugar, lo tengo que atornillar, me hace poner, bueno, puso los tornillitos, ahora me va a hacer poner la grabadora de DVD. Hace poner los estoy seguro que en la tornillos. vida real es mucho más fácil. Sí, es más intuitivo por lo menos que esto. Aparte no tenés, fíjate que tiene disquetera esto todavía, fíjate que debe tener unos años esto. Igual Al lleva su Tetris. tiempo. Bueno, y ahora hay que poner los cables. Y esto es un despelote. Los cables son unos quilombos. Mirá que a mí se me complicó para poner el cable del teclado de la impresora, no me quiero imaginar Bueno, eso. estos son cables viejos. Estos cables no existen más. Estos son cables de discos viejos. Y ahora tengo que poner esta punta en el disco. Si me decís cómo, estaría re bueno. No, en la grabadora. Y Ahí para está. eso hay que pagar, hay que contratar. En la grabadora era. Después tenemos que enchufar la fuente, si me deja. Muchas cosas, pero son muchos cables, ¿no? Ya me pegué una perdida. No, porque lo que tiene Hago es que esto no lo podés calzar, y esto no lo voy a poder calzar porque lo tapé. Ah, no, acá está, capaz que sí. Esto va acá.
Por las explicaciones venía bien, pero ya con esto, profe, ya con esto ya me pegó una perdida. Pero esto, Con no, la- pero esto con era la para mejor mostrarle onda, nomás todas las tu cosas que lleva, digamos, no, esto no importa. hermano se anda buscando una buena. Tu hermano Igual la manda idea- a los apucayas. No van a necesitar hacer, pero yo para que vean que en realidad, más allá de Estamos que, solos con mi hermano, por eso. Sí, estamos solos. si bien, Se anda si buscando bien una de esas que queda la marca. Un sopapo. la idea de esto, Ulises, Un era catequieto. mostrarles que, no sé si voy a poder editar esto, voy a editar esto primero. Y ahora no voy a ver el iconito del disco, bueno, no importa. La idea es mostrarles que en la realidad, si bien nosotros nombramos 4 o 5 cosas, en la realidad hay muchas más internamente. Claro, las que nos mostraste son las Los fundamentales, elementos digamos. fundamentales, todo eso van interconectados. Fíjense que los discos van conectados con cables. Bueno, fíjense que eso ya les tiene que dar una idea de que, podés creer, de que la información, o sea, de que la memoria es mucho más rápida que un disco. ¿Por qué? Porque ya de por sí, para pasar información desde el disco, que es este, hasta el procesador, tiene que pasar, por ejemplo, por un cable. Y eso ya es mucho más lento que pase directamente por las pistas internas de acá. Claro, pasa directamente por la placa. Exacto. Si no, bueno, de última la clase que viene hacemos un esquema de cómo funciona. Pero incluso hay memorias que están más cerca del procesador que las memorias RAM, que son las memorias caché. Entonces esto funciona, si quiero hacer una analogía, pensemos que nosotros tenemos un pequeño negocio y que vendemos un solo elemento, no sé, ponele que vendamos arroz, ¿sí? Tenemos un puestito, no sé, en el pórtico donde vendemos arroz, ¿sí? Ese puestito del pórtico, del lugar donde lo vendo, es mi procesador. El procesador, en este caso, lo que hace es vende arroz, ¿sí? De a 1 kilo. En mi puestito del pórtico, como es, no sé, una cosa chiquitita, yo puedo tener 10 kilos de arroz o 20 kilos de arroz, ¿sí? Pero a su vez, yo tengo un lugar en mi casa donde yo tengo... Profe, sí. si se corta, ¿nos conectamos de nuevo? No, va a sobrar tiempo. No se preocupen. Bueno, supongamos que en mi puestito yo tengo 10 kilos de arroz para vender. Ese es mi procesador. Puede vender 10, en un determinado tiempo, 10 kilos de arroz. Después yo tengo mi casa, ¿sí? Un lugar donde tengo 100 kilos, ¿sí? Si vendo los 100 kilos de mi casa, puedo comprar, tengo un depósito grande, no sé, por ejemplo, en Paraná, donde yo puedo buscar, y ahí hay 1000 kilos de arroz, ¿sí? Y si no, puedo ir a buscar a Buenos Aires, donde tiene almacenado 1 millón de kilos de arroz, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona el procesador? El procesador, o sea, o mi puestito, cuando a mí se me acaba en el puestito, en el procesador, la información, en este caso los kilos de arroz, yo lo que hago es, primero voy a ver si hay en mi casa. Si hay en mi casa, busco en mi casa, ¿sí? Y repongo, ¿sí? Si no hay en mi casa, bueno, me iré hasta el depósito en Paraná. Y de ahí repongo en mi casa y de ahí repongo a mi puesto. Y si no hay en mi casa y no hay en Paraná, tendré que ir hasta Buenos Aires, buscar, reponer en Paraná, reponer en mi casa y reponer en el procesador. Así funciona la memoria RAM. Si yo cada vez que quisiera, pongamos que el depósito grande es el disco, o sea, Buenos Aires es el disco, Paraná es mi memoria RAM, mi casa es mi memoria caché y mi puestito es el micro. El micro primero busca en la casa, en la memoria que está más cerca, que es la más rápida, donde se supone que tiene la mayor parte de la información que va a usar. Si no la encuentra